Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión de nuestra materia Procesos Psicológicos Básicos. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar de la atención, pero me gustaría que diéramos antes un breve repaso de lo que hablamos la semana pasada. Como ustedes recordarán, estábamos hablando acerca de percepción y dijimos que además de la experiencia previa y el aprendizaje, existen otros diversos factores personales que van a tomar paso importante en nuestra percepción. Por ejemplo, nuestra familiaridad con los objetos con los que estamos alrededor. Esto va a afectar nuestras expectativas de cómo debería verse dicho objeto. Incluso si observamos cambios sutiles en su apariencia, puede ser que en ocasiones no los llegamos a identificar. La verdad es que nuestra percepción también se ve fuertemente influida por características individuales de cada uno de nosotros, como por ejemplo la manera en que identificamos el ambiente, como vemos aquí en la pantalla, pues por nuestra motivación, por nuestros antecedentes culturales, nuestros valores, nuestros estilos cognitivos, nuestra personalidad y no recuerdo si dije nuestras experiencias culturales. Todo eso de alguna forma va a ir moldeando nuestros procesos perceptuales. Bien, vamos entonces ahora a el tema que nos atañe durante esta semana. Como les decía, pues es atención. Identifiquemos entonces que vamos a estar hablando acerca de lo que es la atención. Vamos a definirla. Vamos a identificar que para muchos autores la atención es un filtro porque nosotros solamente atendemos a estímulos muy específicos y esta capacidad de atender a estímulos muy específicos van a ser situaciones tanto internas como externas y vamos a ver que no existe una primacía de cada una de ellas, sino que más bien existe un cierto equilibrio entre estos determinantes externos e internos. Asimismo, también vamos a ver que existen diferentes tipos de atenciones, las cuales han sido denominadas atención voluntaria, involuntaria y atención habitual. Ya para la siguiente clase nos enfocaremos en estos dos otros subtemas, la atención como un proceso de interrelación y algunas alteraciones en la atención. Bien, entonces demos paso ya propiamente a nuestro tema de hoy. Vamos a señalar o vamos a identificar que los seres humanos constantemente estamos rodeados de una gran cantidad de estímulos. Si nosotros pudiéramos poner la atención en todos ellos de manera simultánea, pues nos daremos cuenta que esto sería completamente caótica para nosotros. Piénsenlo, podemos poner atención a todo lo que sucede alrededor de nosotros. No, definitivamente no. No podemos poner atención a todos los sonidos que están alrededor de nosotros, a los olores, a las imágenes, a los sabores. Si yo ahorita estoy hablando con ustedes y estuviera yo comiendo una paleta, por ejemplo, por instantes, pues estaría yo poniendo atención al sabor dulce de la paleta. En algunos instantes pondría atención al ruido que está afuera, pero lo que predominantemente estaría yo poniendo atención, pues es precisamente a las ideas que estoy buscando comunicarlos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no vamos a estar poniendo atención en absolutamente todos los estímulos que están a nuestro alrededor. Pero ¿por qué sucede esto?
Bueno, pues porque se dice que nosotros tenemos la necesidad de hacer una selección de los estímulos que están alrededor de nosotros. Algunos autores nos dicen que la atención es como un organizador de la mente que perdón, que ayudándose de la percepción y de los sistemas de memoria, que también vamos a hablar de la memoria porque está fuertemente relacionada con la atención, nos van a ayudar a seleccionar cierta información, esta información que nos llega del exterior y que, bueno, pues se va convirtiendo en toda una serie de experiencias psicológicas. Algunos autores, vamos a mencionar al psicólogo ruso Alexander Luria. Luria señalaba que la atención es un proceso selectivo de la información que es necesaria para nosotros. La consolidación de los programas de elección que tenemos y el mantenimiento del control sobre esos estímulos que nosotros mismos elegimos. Piensa en lo que estamos diciendo. Yo misma determino en un momento determinado, en un momento dado, a qué le pongo atención. Por eso dice que es un proceso selectivo. Yo puedo elegir en un momento determinado escuchar el sonido de los pájaros. Por ejemplo, aquí en la casa de ustedes, en la mañana se escucha mucho el pajarerío. Y hay ocasiones cuando estoy preparando la comida que deliberadamente me pongo a escuchar los pájaros por unos instantes. Por supuesto, no puedo ponerles atención 100% del tiempo porque, como les comenté, estoy haciendo la comida y entonces imagínense lo terrible que sería para mí no hacer otra cosa más que poner oído en los pájaros. Pero sí determino o sí decido por algunos fragmentos de tiempo ponerle especial atención a su canto, ¿no? Y cuando yo leía esto que nos dice Luria, pues identificaba que sí, efectivamente, así es, ¿no? Luria nos decía que la atención, que sin la atención, perdón, no nos sería posible aprender, apropiarnos del mundo que nos rodea. No podríamos organizar todos esos estímulos y por lo tanto tampoco podríamos organizar pensamientos, no podríamos ordenarlos. De hecho, piensen, bueno, saben ustedes que somos un mar de pensamientos en absolutamente todos los momentos de nuestro estado de vigilia. Estamos pensando, estamos teniendo infinidad de pensamientos. Sin embargo, como bien decía Luria, seleccionamos qué tipo de pensamientos vamos a darle prioridad, vamos a privilegiar y qué tipo de pensamientos vamos a ir eh, saltándonoslos, por así decir, ¿no? Por ejemplo, el color del sacapuntas que tengo aquí a la izquierda, por ejemplo, el aire que entra, que se cuela por la ventana aquí desde donde estoy, esos estímulos no los voy a atender. Si estoy escuchando música y es una canción que verdaderamente me emociona, pues entonces pongo atención a esos sonidos y otros sonidos u otras circunstancias, por ejemplo, si el suelo está frío, etcétera, simplemente lo dejo fuera. Es así como podemos percatarnos de forma automática
de que la atención pues es muy compleja y que tiene una gran infinidad de interrelaciones. Fíjense ustedes que de unos años para acá, unos 2 años aproximadamente, pues he empezado a practicar mucho la meditación y créanme que al principio todavía, por supuesto todavía, pero ya no como los primeros días, como los primeros meses, me costaba mucho trabajo concentrarme en simplemente sentir mi respiración. Cuando me daba cuenta, y hoy día todavía muchas ocasiones, cuando me doy cuenta, pues mi mente está volando ya pensando en que si el hijo, en que si la escuela, en que si la computadora, en que si el dinero. Saben ustedes que tenemos pensamientos uno tras otro, y entonces ahí es donde nos damos cuenta precisamente de esta complejidad y de esta interrelación de pensamientos que tenemos. Por esta situación, nos decía Luria que entonces la atención se vuelve, se debiera de volver como un filtro, ¿no? Como que un filtro, bueno, pues dado que nos llegan una gran cantidad de estímulos, pues es necesario que nosotros nos concentremos en un estímulo presente, que es el que nos interesa, ¿no? El estímulo que nos interesa. La mente del ser humano necesita forzosamente centrarse en algo por un periodo determinado, porque de lo contrario nos sobrecargaríamos de estímulos. Imagínense que pudiéramos poner atención a todos constantemente. Por ejemplo, ahorita en la habitación en que estoy, se acaba de trapear con un aromatizante que se llama Fabuloso, no sé si todos lo conozcan, un Fabuloso de lavanda, de flores de lavanda. Bueno, quien lo haya utilizado seguramente sabrá que es muy oloroso y que el aroma perdura por mucho tiempo. Yo estoy hablando aquí con ustedes y conforme de repente entran ráfagas de aire, lo huelo y me gusta, pero ya estoy llegando a una saturación. Sin embargo, estoy también pensando en lo que estoy diciéndoles a ustedes y entonces el aroma del Fabuloso solamente llega así a mi mente, como por pues ráfagas, dije hace ratito, ¿verdad? Inmediatamente dejo de pensar en esto y me vuelvo a concentrar en lo que estoy diciéndoles a ustedes. Porque según esto me parece muy cierto, según dice Luria, nos sobrecargaríamos de información. Entonces, debemos de tener atención en un aspecto específico, ¿no? Y esa atención, entonces decía yo, está funcionando como un filtrador, es decir, como un proceso seleccionador en donde se limita esta cantidad de información que yo recibo del medio ambiente. Esta acción de filtrar se vuelve inconsciente completamente. Es decir, yo no estoy diciendo voy a dejar de pensar en el aroma del Fabuloso, voy a dejar de pensar en el aire que se está filtrando en este momento, voy a dejar de pensar en los automóviles. No, como vamos a ver ahorita, hay situaciones, hay estímulos que se vuelven muchísimo más importantes y yo no estoy pensando, tengo que concentrarme en este otro estímulo que es lo que más me interesa. Hay ocasiones en que sí, voy a poner el ejemplo de cuando estamos leyendo, sí o no, cuando estamos leyendo, en muchas ocasiones la mente sí está divagando y está escuchando lo que está afuera y está pensando en si tengo sed y estoy pensando en que si no compré el pan, etcétera, etcétera. Y cuando me doy cuenta, el párrafo que, entre comillas, leí, quién sabe qué decía.
Allí en ese momento me estoy dando cuenta que no fui filtrando los estímulos, que le di luz a infinidad de cosas. Entonces, pues sí lo hice un tanto de manera inconsciente, aunque hay ocasiones en que de forma consciente sí puedo cerrarme a todos los demás estímulos. Sobre todo, por ejemplo, cuando estoy leyendo algo que sí me interesa mucho. No sé, el tema puede ser cualquiera. Algún chisme de deportes o del espectáculo, alguna buena novela que me haga trasladarme al lugar donde el autor se inspiró para hacerlo, o inclusive cuando estamos viendo algún programa, sea en televisión o en el cine o como fuere, y si estoy viendo algo que me está llamando mucho la atención, ahí conscientemente estoy volcando mi atención y me estoy cerrando a todos los demás estímulos, ¿sí? Nos dice Luria que dentro de los procesos de atención vamos a encontrar tres características o tres cuestiones que son el volumen, la estabilidad y las oscilaciones. ¿Sí? Estas van a ser las tres características o las tres cuestiones que tienen la atención. Cuando Luria nos habla de volumen, nos dice que se refiere al número de señales aferentes o de asociaciones influyentes que pueden mantenerse en el centro de una conciencia lúcida y que va adquiriendo un carácter importante o un carácter predominante, ¿no? Esto nos conlleva a que no podemos captar estímulos externos ilimitadamente. Solamente vamos a tener volumen para una sola cosa o al menos para una cantidad determinada de cosas. Entonces, el volumen es, insisto, el número de situaciones que yo asocio con lo que decido poner atención. A ver, un ejemplo, si estoy viendo una película que me está interesando, pues obviamente voy a poner atención a la música de la película, a los diálogos de la película, a las imágenes de la película. Eso es lo que va a tener mayor volumen. Puede haber situaciones externas, puede haber situaciones afuera, pero yo decido poner atención a esos estímulos que están relacionados con la película, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo esta imagen. Cuando yo empiezo a verla, corto de alguna manera estas otras viñetas, ¿no? Estas otras imágenes y me centro en lo que hay. Cuando yo me empiezo a centrar en esto que está aquí, en estas sillas, en esta mesa, en esta vajilla, le estoy dando volumen a esta situación, ¿no? Ok. Luria también nos dice que existe la estabilidad como una cuestión más en relación directa con la atención. Y nos dice que la permanencia con que los procesos destacados por la misma pueden conservar su carácter dominante. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Entonces, ¿qué es esto de la estabilidad? Una vez que nosotros preseleccionamos cierta información que vamos a procesar, entonces es necesaria que se mantenga estable para completar la acción que estamos recibiendo. Por ejemplo,
Yo ahorita les decía que siento ráfagas de aire. Como son ráfagas de aire, pues nada más en instantes las siento y de repente ya no están. ¿Qué sucedería? Bueno, ok. ¿Qué sucedería si este aire fuera constante? Y además vamos a suponer que fuera aire frío. Entonces yo empezaría a pensar en ese aire constantemente y pondría toda mi atención en él, en el sentido de empezar a pensar cosas con relación directa a ese aire, como por ejemplo que me tengo que cubrir porque si no me voy a enfermar, que va a meter mucho polvo a la casa, no sé, si ese aire durara mucho tiempo, me empezaría a hacer pensar en la necesidad de cerrar la puerta, de cerrar la ventana, si fuera muy, muy, muy frío, de irme a poner un suéter. Pero como son ráfagas, son muy cortas. Entonces, pienso en ellas en el momento que las siento, pero como se desvanecen, las olvido. No tienen la estabilidad suficiente, no tienen la duración suficiente. Y esto es lo que nos pasa en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando abrimos la puerta y dejamos las llaves por ahí, quién sabe en dónde, y luego ya después queremos ocuparlas, pero pues no nos acordamos ni mínimamente en dónde las dejamos. ¿Por qué? Porque después de abrir, seguramente es una fracción de segundo en lo que las podemos dejar en cualquier otro lugar. No es un proceso que hayamos hecho durante bastante tiempo como para que nuestra atención se haya fijado bastante tiempo, ¿sí? No, hubo estabilidad. Podemos decir que fue tan rápido el evento que no hubo estabilidad y por lo tanto no puse ahí mi atención. El siguiente factor es lo que se llaman asociaciones de la atención. Y oscilaciones. Estas oscilaciones de la atención conciernen al carácter cíclico del proceso mediante el cual determinados contenidos de la actividad consciente adquieren un valor dominante o lo pierden. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que los estímulos que estamos recibiendo de nuestro entorno, de nuestro medio, se mantengan y se alejen para poder realizar perfectamente este proceso de atención. Algo que llega y se va, llega y se va, llega y se va, y entonces yo pongo mi atención en ciertos momentos, ¿sí? Los estímulos vienen y se van, vienen y se van. Entonces, con esto nos damos cuenta porque Luria decía que la atención funciona como un filtro de toda la información que vamos recibiendo, ¿no? A ver, permítanme un tantito. Ok. Ya en las sesiones pasadas, pues hablamos de las percepciones, ¿no? Hablamos de la percepción visual y dijimos que esa percepción visual es la forma de lo que se observa y que existe pues contrastes de luminosidad. Esos contrastes de luminosidad son los que nos van a ayudar a percibir los bordes de los objetos.
Para que nosotros podamos identificar un objeto por su forma, pues es necesario que fijemos nuestra atención en esa luminosidad para poder ir identificando diferentes cosas. Les voy a poner un ejemplo con esta imagen que tengo aquí. Aquí hay un contraste, por ejemplo, entre lo que está acá atrás, que es medio verdoso, en oposición a esto que es más oscuro, que es un café más oscuro, y también esto blanco. Entonces hay un corte visual entre esto del fondo que es verdoso y esto que está más adelante que es blanco. Ese contraste es lo que me permite entonces a mí darme la idea de que es, bueno, me imagino que es una silla porque también, fíjense bien, no estoy viendo todo completo. Sin embargo, con la poca información que tengo, yo asumo que es una silla. Y esto lo sé a partir de pues información que obtengo como el color y el brillo, el contraste que hay en esa imagen. Uh-huh. En el caso de la memoria, sucede algo más o menos semejante. Nosotros vamos identificando algunos puntos que son más sobresalientes. La verdad es que nosotros no memorizamos absolutamente todos los detalles, sino que vamos identificando algunos de ellos, vamos seleccionando algunos de ellos. Y en este proceso de memoria, que si se dan cuenta, entonces estoy hablando de que la memoria y la atención están estrechamente vinculadas, están tomadas de la mano, ¿no? Entonces decía yo, en esto interviene la atención. Vamos a poner la imagen que sigue. Nos dicen algunos autores, por ejemplo, cuando nosotros miramos una fotografía, vamos a suponer que sea una fotografía de, pues no sé, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros hermanos, bueno, son demasiados hermanos, ¿verdad? Ya no se estiran familias tan grandes. Ok, vamos a pensar que son nuestros amigos, nuestros compañeros de escuela, ¿no? O como decía, los sobrinos. Allí yo estoy mirando, pues, varios rostros. Sin embargo, si yo les pidiera que ustedes los fijaran en su memoria, los fueran memorizando, ustedes no podrían ir memorizando todos a la vez. Forzosamente tendrían que ir eligiendo a algunas partes de la fotografía. Primero, tal vez empezarían con tratar de memorizar este rostro, después a lo mejor aquí puedo tratar de memorizar los dos, pero intentar memorizarla toda sería verdaderamente imposible. ¿Por qué? Porque tenemos que ir centrando nuestra atención en ciertos detalles, ir poco a poco. No podemos tener una atención global, vamos a decirlo así, sino que tendría que irse focalizando en ciertos aspectos. Por ejemplo, la primera chica, el color de su cabello, la forma de su boca, si está sonriendo o no está sonriendo, si está mostrando los dientes, ¿no? En contraste, por ejemplo, con esta que no muestra los dientes, o también.
Aquí tenemos otra. Pero en una primera instancia, bueno, pues voy identificando estos puntos. Entonces, insisto, tendríamos que ir por partes, ¿no? La atención, ya lo dije en varias ocasiones, es como un filtro. Y hay muchos autores que también nos dicen que la atención, aparte de ser un filtro, funciona como una ayuda para dar respuesta más eficaz y más rápidamente a los estímulos que se prestan diariamente. Si yo voy caminando por la calle, no puedo estar atenta a absolutamente todo. En algunos instantes debo de focalizar la atención en algunas partes. Por ejemplo, si voy a pasar la calle, pongo atención a los automóviles, bueno, pongo atención a la izquierda, volteo a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante, de tal suerte que identifique si hay puntos de peligro. Si estoy caminando sobre la acera y no voy a no voy a atravesar la calle, entonces tengo que estar también atenta a las personas que vienen delante de mí o que van atrás de mí para no chocar con ellas, ¿sí? Pero ahí yo ya estoy decidiendo no poner atención en los automóviles porque en ese momento no me representan un peligro. Me representa más, pues no sé si decir peligro, pero sí necesito poner más atención a la gente que viene de frente y a la gente que viene detrás, ¿no? En una zona concurrida, por ejemplo, si estoy en un mercado, si estoy en un tianguis, yo necesito ver si viene alguien detrás de mí, si es que me voy a parar. Porque si me paro si me detengo, ¿cómo se puede decir? Rápidamente, pues puede ser que alguien se estrelle contra mí, alguien que viene atrás se estrelle contra mí, ¿no? Entonces es necesario identificar entonces cuáles son los estímulos que más se necesitan en un momento determinado, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, cuando estamos cambiando un tanque de gas. Allí ponemos absolutamente toda nuestra atención al sonido y al olor, ¿verdad? Por si escuchamos algún sonido que nos indique que el gas se puede estar saliendo. Y por supuesto, el olor. Y entonces nos cerramos a todos los demás puntos, a todos lo demás que está alrededor de nosotros y nos concentramos exclusivamente en esos estímulos durante unos instantes. Bien, continuamos. Les decía yo que entonces hay ciertos determinantes de la atención y que estos determinantes pueden ser internos o externos. ¿Cuáles son los externos? A ver, vamos a cambiar de diapositiva. Ok, ahí estamos. Bien, determinantes externos, pues son las características del mismo estímulo en cuestión. Es decir, ¿a qué me refiero? Pues a las características de los objetos que estamos percibiendo y que obviamente van a determinar el que yo atienda esos estímulos o no los atienda, ¿no? ¿En qué voy a poner atención? ¿En qué se va a centrar mi atención? Entonces, ahí vamos a hablar de estímulos externos. Por ejemplo, si miramos esta fotografía, veremos que predominantemente es verde, pero tenemos algunas manchas rojas. Entonces, esas manchas rojas, pues puede ser algo que llame
mi atención. Puede ser eso, o pueden ser otras cosas. Por ejemplo, este árbol que tiene forma de pino, lo veo como cónico, y entonces piense yo en los árboles de Navidad, que ya pasó Navidad, pienso en mi último árbol de Navidad que compré, etcétera. Ahí empiezo a poner atención en ciertas cosas, ¿no? Bien, entonces los determinantes externos son las características propias del objeto que estamos percibiendo. Y que podríamos preguntarnos por qué es que nuestra atención se centra o se enfoca en ciertos estímulos, en ciertas situaciones. Bien, según Luria, continuamos hablando de las ideas que nos propone este psicólogo ruso, Alexander Luria. La podemos agrupar en dos situaciones. Tenemos aquí, ¿sí? Los determinantes externos pueden ser de intensidad o pueden ser de novedad. La intensidad se dice que está relacionada con la fuerza de un estímulo en comparación con otros estímulos. Por ejemplo, aquí yo tengo verde, aquí verde y aquí verde, pero son prácticamente iguales. Entonces yo no encuentro mucho contraste entre ellas, entre estas dos pequeñas zonas. Tienen un verde más o menos semejante. Pero por eso, como les decía, hay otro estímulo que destaca más, que sobresale más, probablemente porque está en menor cantidad y que son estas tonalidades anaranjadas. Cuando nosotros miramos esta fotografía por primera vez, tal vez la intensidad de esta tonalidad roja nos enfoque, nos lleve la atención hacia ellas, ¿sale? Nosotros, los observadores, vamos a ir identificando que si hubiera, por ejemplo, como lo verde, que es de alguna manera lo que existe más, esto de repente puede hacer que se pierda mi interés en ello, porque predomina, porque es como muy común, vamos a pensarlo así, es muy común. Ahora, el otro componente nos dice Luria que es lo que vamos a llamar novedad, ¿sí? La novedad de un estímulo, en cambio, se relaciona con la diferencia de otros. Nos referimos cuando una serie de estímulos se vuelven, pues vamos a decir, comunes, y entonces hay algo que destaca. Si vamos a imaginar que esto estuviera en movimiento y va predominantemente viéndose lo verde y luego lo rojo, pero de repente vemos un objeto azul fuerte, un objeto azul fuerte. Entonces sería altamente contrastante, pero como es algo que empezamos a ver en ese momento, entonces hablamos de que es algo a lo que vamos a llamar novedad. ¿Sí? La novedad entonces va a ser un estímulo que se va a diferenciar de los otros. Ahora, otro punto importante de la novedad es que, Luria nos dice que no es necesario que un estímulo sea de mayor intensidad. Puede ser
menos intenso, pero que sí destaque de alguna forma, ¿no? Y nos pone un ejemplo muy sencillo. Nos dice, imagínense que ustedes están escuchando música, están poniendo toda su atención en esa música. Esa sería la situación de intensidad, ¿sí? Porque es lo que predomina, porque es lo que está llamando nuestra atención. Pero de repente se va la luz. Entonces yo puedo estar cantando y pensando en lo que dice la canción y me la estoy imaginando, puedo estar bailando, puedo estar cantándola. Es el estímulo intenso. Pero al momento de que se va la luz, allí el hecho de que se va la luz, pues es un estímulo novedoso. No es algo intenso, pero es novedoso y entonces en ese momento mi atención se va al hecho de que ya no hay electricidad. Y entonces empiezo a pensar, ¿por qué se fue? Nada más se fue en mi casa, se fue en toda la cuadra, ¿qué sucedió? Etcétera. Ya se dan cuenta cómo he cambiado la atención de este estímulo intenso a este estímulo novedoso. Tanto la intensidad como la novedad son factores que van a determinar el sentido y el volumen de nuestra atención y están perfectamente relacionadas con los estímulos que hay en nuestro entorno, que hay a nuestro alrededor. Y al igual, pues también no ponemos de repente mucha atención en cómo se da esta transformación. Ok, bueno, entonces hasta aquí estos factores externos. Ahora, también podemos hablar de estímulos internos. Los estímulos internos de la atención son, ¿cómo podríamos decir? Situaciones que nosotros, los seres humanos, enfocamos nuestra atención. Por ejemplo, cuando sentimos hambre, si nosotros hemos pasado ya un largo tiempo sin comer, entonces para nosotros serán más llamativos los olores de comida. Si estamos viendo la televisión y pasan comerciales de alimentos, pues allí estaremos pensando en eso, ¿no? Hay factores que son personales y culturales, esto ya lo dijimos cuando hablamos de la atención, perdón, cuando hablamos de la percepción. Bueno, pues esto también va a aplicar a la atención. Es decir, la atención también va a estar pues regida por nuestros procesos históricos y por nuestros procesos culturales. Por ejemplo, si yo alguna vez fui, ¿qué puede ser? Agredida por una persona que traía una gorra blanca, por ejemplo. Entonces, yo voy por la calle, obviamente poniendo mucha atención, pero es muy altamente probable que me esté cuidando de las personas que tienen gorra blanca y las voy a estar identificando en todo momento, ¿no? Le estoy poniendo atención en esos factores. Bien, acuérdense que dije en un momento determinado que todos estos procesos psicológicos están fuertemente relacionados, ¿eh? La percepción, la atención, la memoria.
Aquí están, si se dan cuenta, están, pero si bien ligaditos, ¿no? La percepción, la atención y la memoria. Obviamente la memoria, pues porque estoy recordando cómo era el tipo que me atacó, que traía una gorra blanca, probablemente pueda recordar algunas otras cosas, como la altura del tipo, el color de la piel, etcétera, ¿no? Entonces, yo pongo, aparte de que lo recuerdo, pongo atención en las personas que se acerquen a mí con esas características. Luria nos decía que la atención está orientada por la estructura psicológica de nuestra actividad. Es decir, que hay situaciones, hay actividades a las cuales no solamente le prestamos atención durante un periodo largo, sino que también hay actividades a las cuales solo les prestamos atención con el objetivo final de que nos conlleven a una situación determinada. A ver si me explico. Un ejemplo. Ah, ya me acordé, perdón, por eso está, por eso se puso esta imagen, discúlpeme. Bien, nos dice que los procesos internos en muchas ocasiones se van a automatizar, como por ejemplo cuando manejamos o cuando estamos escribiendo, cuando estamos mecanografiando, cuando estamos capturando información. Cuando yo comienzo a aprender a escribir en el teclado, cuando me enseñan la forma correcta de escribir en el teclado con los 10 dedos, yo en un primer momento voy a poner toda mi atención en la manera en que tengo acomodados los dedos en el teclado, la manera en que suben y bajan mis manos, ¿sí? Voy a poner absolutamente toda mi atención allí. Muy probablemente, sobre todo como cuando estábamos en la escuela, nos cerrábamos completamente y no poníamos atención a otra cosa que no fuera el teclado. Pero una vez que dominamos esta cuestión de escribir, de mecanografiar se llama, una vez que dominamos el arte de mecanografiar, nos podemos dar el lujo de hacer otras cosas, ¿sí? Yo en lo personal, puedo estar escribiendo y puedo estar mirando a otra parte. ¿Por qué? Porque he automatizado el proceso. Lo mismo un conductor. Obviamente tiene que poner atención en el camino, tiene que ir concentrado hacia adelante, pero precisamente la automatización le permite que no esté mirando dónde está la palanca de velocidades, que no esté mirando dónde están los frenos. O sea, eso lo puede hacer automáticamente y esto le permite entonces voltear a mirar el camino, ¿no? Esa es una característica de estos determinantes. Acuérdense, estamos hablando de los determinantes internos. Y bueno, a ver, todavía no. Ok. Entonces, la automatización de las acciones nos van a ayudar a dirigir entonces la atención a otras actividades y esto, bueno, pues definitivamente que es muy bueno para los seres humanos. A veces los autores, los psicólogos se preguntan cuál de estos dos factores es más importante, si el interno o el externo.
ahora nosotros sabemos que pues no hay uno que sea como más importante que el otro, sino que ambos tienen papeles verdaderamente importantes en este proceso de la atención y que además están íntimamente relacionados, o sea, no están separados. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta primera parte. Les voy a pedir que vean el siguiente video, por favor. Muchas gracias por su atención.